día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar nuestro tradicional roscón de Reyes con nuestra panificadora y lo vamos a cubrir con un delicioso chocolate. Comenzaremos con 120 mililitros de leche tibia y 20 gramos de levadura fresca. La deshacemos con la mano un poquito. Y la disolvemos bien. Esta receta os recomiendo que la preparéis con levadura fresca, ya que con levadura seca no queda tan esponjoso. Ya lo tenemos bien disuelto y lo echamos en la cubeta. A continuación ponemos 2 huevos de tamaño L a temperatura ambiente. $100 gramos de azúcar. Una cucharada sopera de miel. Utilizo la cuchara de la panificadora, si no con una cucharada sopera tenemos la misma medida. Una cucharada sopera de ralladura de limón. Una cucharada sopera de ralladura de naranja. Una cucharada sopera de agua de azahar. $100 gramos de mantequilla que la he deshecho en el microondas. Ya ha caído toda la miel y añadimos 600 gramos de harina de fuerza y un cacito pequeñito de la cuchara de la panificadora de sal, que son 5 gramos, o una cucharadita de café. Y de aquí a la panificadora. Usaremos un medidor de consumo para ver cuánta electricidad gastamos con esta receta. Encendemos la máquina. Con el botón del librito seleccionamos el programa esponjoso, que en esta máquina es el número 2. El peso de este roscón va a ser de 1 kilo. Con el botoncito de la báscula movemos la flecha hasta 1000 gramos. Y el tueste de este roscón lo vamos a dejar a medio tueste. Ya por defecto en este programa nos lo marca. Si tuviésemos que ponerlo, utilizaríamos el botoncito de tostado, que sería este. Y le damos al botón de inicio. Este programa comienza con un precalentamiento de la máquina de 10 minutos, un primer amasado de 12 minutos, un primer levado de 20 minutos y un segundo amasado de 15 minutos. Cuando este segundo amasado lleve 14 minutos, añadiremos chocolate y pasas al gusto, que será cuando falten 2 horas y 14 minutos. Hay que estar muy atento porque solo va a amasar durante 1 minuto, para que no se rompan las pasas ni el chocolate. Yo normalmente me pongo una alarma y así no se me pasa. Este paso, si queréis, también os lo podéis saltar. Una vez termine el amasado, el segundo amasado, como sacaremos la masa, lo podéis añadir a mano. Pero yo os aconsejo, para quitaros faena, hacerlo de esta forma. Cuando faltan 2 horas y 21 minutos es cuando salen las letras A, D, D, que es para echar los ingredientes. Pero si introduciésemos el chocolate y las pasas, se romperían todos. Por eso esperamos a que falte 1 minuto para echarlas. En este momento la ponemos en pausa. Faltan 2 horas y 14 minutos. Y añadimos las pasas y el chocolate. La cantidad que queráis vosotros, eso a gusto de cada uno. Volvemos a quitar la pausa y amasará durante 1 minuto más. Ha pasado 1 minuto, la ponemos en pausa y vamos a sacar las palas. Sacamos la masa de la cubeta, queda una masa súper esponjosa y vamos a quitar las palas. Como veis, con ese tiempo no se deshacen los ingredientes. Tenemos una y aquí tenemos la otra. Se quita muy fácilmente. Vamos a extenderla
un poquito, sin aplastarla demasiado. Y la vamos a untar con 25 gramos de mantequilla para que quede más hojaldrado. La temperatura de la mantequilla es a temperatura ambiente. Una vez lo hemos hidratado con la mantequilla, lo enrollamos un poquito, sin aplastarlo demasiado. Y de aquí a la cubeta. Lo pintamos con un poquito de leche tibia. También podéis utilizar bebida vegetal, leche de avena o de soja, igual para pintarlo como para ponerle a la masa. No hay ningún problema. Y lo cubrimos con almendras laminadas. Esto la cantidad que os guste. Yo le pongo bastante. Lo presionamos un poquito para que se queden pegadas. Más o menos habían 2 cucharadas soperas. Con un poquito de azúcar añadimos una cucharadita de café de agua y lo mezclamos bien. Y una vez está mezcladito, cogemos bolitas y las ponemos encima, como si fuese nieve. Ya está listo. Lo ponemos dentro de la panificadora y quitamos la pausa. Y en 2 horas y 12 minutos veréis qué maravilla sacamos de esta pequeña máquina. Ya está listo. Paramos la máquina y mirad qué bonito ha quedado. Vamos a ver cuánto ha consumido la máquina durante esta receta. Han sido 0,372 kilovatios. En este momento vamos a quitar el azúcar. Y ahora veréis para qué la utilizaremos. Con mucho cuidadito de no quemarnos. Si lo ponéis así hecho montoncitos como he hecho yo, lo quitaréis sin dificultad. Ya tenemos el azúcar. Y ahora con una espátula de silicona le vamos a dar por los lados para que salga sin ningún problema. Nos ha quedado precioso y tiene un aroma impresionante. Tomamos la cubeta y giramos los enganches de las palas con mucho cuidadito de no quemarnos. Sacamos nuestro roscón. Mirad qué hermosura. Ya tenemos preparado nuestro delicioso roscón. La fruta confitada hecha a trocitos y el azúcar. Y nos vamos a preparar la ganache de chocolate. He puesto a calentar en un cazo 200 mililitros de nata para montar. Cuando esté a punto de hervir, la paramos y añadimos 200 gramos de chocolate para cobertura. Chocolate negro. Y en este momento, con una varilla, lo deshacemos todo bien.
Ya lo tenemos disuelto. En este momento vamos a añadir 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente para darle brillo a nuestro chocolate. Ya lo tenemos. Ponemos una bandeja grande y encima un papel de hornear. La cubrimos con el papel y encima ponemos el roscón con una rejilla. Movemos un poquito la ganache. Y bañamos nuestro roscón de Reyes. Va a quedar realmente bonito, ya veréis. Luego la ganache que nos cae en el papel, la podemos aprovechar, la que nos sobre, para hacer un bizcocho o cualquier preparación dulce. Nos aseguramos de que se cubra todo. Cogemos chocolate de la parte de debajo y se lo vamos tirando hasta que quede totalmente cubierto. Ya está totalmente cubierto. Última cucharada. Ayudáis con el papel para coger el chocolate. Y ahora a continuación vamos a poner la fruta escarchada. Ya tenemos la fruta escarchada. Y ahora le pondremos la nieve. Pues ya lo tenemos listo. Ahora lo dejamos enfriar y os lo vuelvo a enseñar. Ya está frío nuestro roscón. Mirad qué bonito nos ha quedado. El chocolate lo tocamos y no mancha. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado por dentro. Ha quedado alto y esponjoso. Mirad qué esponjosidad y qué ricura. Hacedlo y disfrutadlo, que vale la pena. Y a disfrutar este roscón en el Día de Reyes. ¡Que aproveche!